desobedecer a su padre. Y ese padre era Dios. Ya sabe de quién le hablo, ¿verdad? ¿Sabe de quién le hablo? Quiero hablar de Adán. Pero antes, quiero hablarle un poquito de antes de que él cayera en ese pecado. Entonces, este asunto de la prosperidad, toda la iglesia lo anhela, la iglesia del Señor anhela, y le corresponde y se merece. ¿Me está oyendo? ¿Me están oyendo? Les corresponde y se merece. Pero eso es en un ámbito de obediencia perfecta al Señor. Y quiero hablarles de este asunto de la prosperidad, porque el Señor me lo dijo así. Y yo no conozco la casa de mi padre en la intimidad, solo la conoce Él. Pero seguramente que el Señor quería hablarles hoy de esto. Y quiero impartirles la presencia del Señor a través de esta palabra. Entonces vamos a ir en la palabra de Dios a la carta del apóstol Pablo. Aleluya. Perdón, del apóstol Juan, en la tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Quiero comunicarle cuál es el deseo de Dios, que por ahí en algunos momentos parece que fuera el deseo de uno. No es el deseo de uno. Dígale a su hermano ahí: el hecho de ser prosperado no es un deseo nuestro. Dígale: no es un deseo nuestro que seamos prosperados, sino que es el de Dios. Amén. Dice ahí, tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: amado, ¿cómo dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas. ¿En cuál? Diga conmigo: todas las cosas. Y que tengas salud. ¿Cuántos anhelan la prosperidad? Levante la mano. No, levante. Hay algunos que no quieren ser prosperados. Gloria a Dios. Baje la mano, gracias. ¿Cuántos anhelan tener salud? Epa. Hay más anhelo de salud que de prosperidad. Gloria a Dios. Quiero comentarles que es un deseo de Dios ese. Amada iglesia, la prosperidad y la salud son un deseo de Dios. Y yo les quiero impartir este mensaje porque me asiste la palabra de Dios, me asiste el testimonio, y se lo digo ante mi Padre, me asiste el testimonio de ser un hijo de obediencia. No sé si perfecta, pero soy obediente. Amén. Gracias, papá. Entonces, estas cosas hay que hablarlas cuando uno tiene testimonio de lo que habla. En todo lo largo del Congreso hubo varonas y varones que hablaron con testimonio, y eso los avaló, eso los respaldó. ¿Por qué? Porque está escrito en Apocalipsis 12:11, está escrito, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de su palabra en ellos. Es decir, gente con la palabra viviente consigo. Amén. ¿No entiende lo que digo? Amén, gloria a Dios. Y dice: y que tenga salud, así como prospera tu alma. Tu alma.
Amén. Así está en su Biblia. Así está en su Biblia. Iglesia, hola. Gloria a Dios. Resulta ser que aquí hay algo poderoso escondido en este simple versículo. En el versículo 1, el Señor le habla a un hijo. ¿A quién? A un hijo. Y le dice, hijo amado. Como el apóstol Pablo en la segunda carta a su hijo Timoteo, hijo amado. ¿Sí? Primera Timoteo 1 le dice, hijo verdadero, que predicó el apóstol David hace tiempo acá. Así es. Amén. Y después hay otra etapa para un hijo de Dios, un hijo de fe. Le dice, hijo amado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Resulta ser que le habla a un hijo la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante su mano. Ahora, ¿se acuerda de aquella palabra que les traje en enero? ¿Hijo de quién es usted? ¿Hijo de quién es usted? A ver, iglesia, ¿cómo se llama el padre que tenemos todos aquí? Dígalo, vamos. Apóstol Juan Andrés Buzo. ¿Ese es su padre? Amén. Bueno, él anhela, junto con nuestro Dios, que seamos prosperados. Él anhela porque es la imagen de nuestro Dios aquí, delante de nosotros, y en todos los lugares donde se mueve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo sabía que iba a ser difícil hablar de esto, pero esto, Espíritu Santo. Ahora, la palabra cosas dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra cosas tiene 2 o 3 significados muy importantes. Muy importantes. El significado más importante que tiene es que se refiere a nuestro amado Señor Jesucristo, porque significa logos o palabra escrita de Dios. Como dice nuestro abuelo Byron, el apóstol Byron, o sea que cosas significa palabra o logos, y es nuestro Señor Jesucristo mismo, porque Él es el espíritu de la profecía. Él es la palabra. Amén. Apocalipsis 19:10. Él es el espíritu de la palabra de Dios, de la profecía. Amén. Anote, y después vea en su casa, va a ver que es así. Pero también significa la palabra cosas, significa causa. ¿Cómo es? Causa. Y la prosperidad y la salud son causas que el Señor, con las que el Señor pelea permanentemente a favor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo prospera esa alma? ¿Cuándo prospera esa alma? Cuando esa alma está llena del Espíritu vivificante, o sea, llena de la presencia de Dios. Amén. Y hubo uno que tuvo esa presencia, esa llenura, ese espíritu vivificante, y fue un alma viviente, dice la palabra. Y esa alma viviente, que fue Adán, antes de cometer el error que cometió, que ya le voy a hablar de qué se trata el error de Adán, de Eva y de Adán.
Y él fue un alma viviente, dice la palabra. Dice que él formó a ese hombre, hijo, formó, dice, del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Y fue ese hombre un alma viviente o ser viviente, que es lo mismo. Ahora mire esto. Esa alma viviente, llamado Adán, primer hombre, tuvo el poder y la capacidad para establecer gobierno en la tierra. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué le digo esto? Dice la Biblia, la santa palabra de Dios, que Él le puso nombre a todas las cosas que hoy existen. ¿Así dice en su Biblia? ¿Sí, amén? ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. ¿Quién le puso nombre a las plantas? Adán. Y ese es un alma viviente, con el espíritu, el poder del espíritu vivificante. Ahora esa alma viviente, con tanto poder, el Señor Todopoderoso, su Padre, le dio también el poder para reconocer al otro ser que había sido formado de él, a esa varona. Dice la Biblia, ahora esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Dice, y por este motivo se da llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Es así o no? Le dio ese poder también para saber discernir quién era su mujer. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los hombres hoy. Cuando andamos como Adán después del pecado, perdemos la capacidad de reconocer quién es nuestra amada esposa. Y ese es el problema que hay en muchos hogares hoy. Cuando el hombre perdió la capacidad de entender y de saber quién es esa persona que ha sido formada de él. Amén. Entonces por eso vienen los problemas en los hogares, porque el hombre común perdió esa capacidad, mas no el Hijo de Dios. Diga conmigo, mas no el Hijo de Dios, mas no el hijo de un padre de fe. Gracias. Lo que pasa es que por allá están los míos. Gloria a Dios. Si un padre de fe, una madre de fe nos imparten verdades de Dios, es para que andemos en ese poder. Mire, cuando mi padre me dice algo a mí, sí o sí yo le creo, y sí o sí se cumple, porque mi padre permanentemente me está llevando a mí a ese origen. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted le prestara el oído a su padre antes que a otras voces, antes que a otras personas, digo, estaría mucho mejor de lo que está hoy. ¿Me dice amén o no? Gloria a Dios. Se animó, ¿no? Gloria a Dios. Entonces ese hombre, alma viviente, con un espíritu vivificante, tuvo ese poder, tuvo esa capacidad y lo aprovechó un tiempo, hasta que se presentó en el huerto la serpiente antigua. Se presentó Jezabel ahí en el huerto y le enseñó cosas torcidas a Eva. ¿Sí? Digo que era Jezabel porque esa serpiente tenía los mismos atributos que Jezabel
la de la Biblia, y que aparece también en Apocalipsis al final, en la conclusión. ¿Por qué será que Dios se encarga de Jezabel? ¿Sabe por qué? Porque hoy gran parte de la iglesia está oyendo enseñanzas torcidas que no vienen de un padre y está siendo engañada. Y esos son los atributos principales de Jezabel. Por eso le digo que esa serpiente antigua que estaba en el huerto, y la puso Dios ahí para probar a esas dos personas, y lamentablemente fallaron. ¿Pero por qué fallaron? ¿Por qué fallaron? Porque desobedecieron al Padre. El Padre Celestial le había dado a Adán 3 órdenes. Primero le había dicho: te pongo este huerto acá, ahí están todos los árboles frutales. Dice que había un árbol frutal, uno con frutos, dice, un fruto diferente para cada mes. Ese era el árbol de la vida que estaba en medio del huerto, y había otros árboles ahí también buenos para comer, pero estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Después la serpiente le dice a Eva que ese árbol, el del bien y del mal, estaba en el medio del huerto, y no es así. Le enseñó mal a Eva, y Eva agarró esa enseñanza porque desoyó la voz de su esposo. ¿Me va siguiendo? Desoyó la voz de su esposo, desoyó la voz de su padre, porque el esposo es el que toma la paternidad de la mujer cuando se casan. ¿O acaso no le cambian el nombre, el apellido de origen a la mujer? Dice fulana, esposa de. Hay un cambio, hay un cambio de identidad ahí. Hay una transferencia de paternidad cuando alguien se casa. Entonces, Eva oyó la voz, escuchó la voz de la serpiente, que venía torcida, la orden esa venía torcida. Entonces, las 3 órdenes que Dios le da a Adán, que era, diga conmigo, labrar, guardar y no comer de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe que cuando Dios hizo todas las cosas, cuando Dios creó todas las cosas, nunca dijo y vio Dios que era bien? Nunca dijo Dios que era bien lo que Él hacía. Dijo que era bueno. ¿Cómo dijo? Y vio Dios que era bueno. No bien, bueno. Ahora, ¿quién creó ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Y lo creó Dios. A ver, vamos a entrar en el tema. ¿Quién inventó el diezmo? ¿Quién inventó el diezmo? Algunos pueden decir Melquisedec. Lo inventó Dios. ¿Ah? Entonces, volvamos. Las 3 órdenes esas eran labrar, guardar y no comer de ese árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Amén. Ahora, ¿qué significa labrar? Labrar, ¿qué significa? Trabajar la tierra, dice mi papá. Amén, le digo. Y cuando yo, en realidad este mensaje me lo dio el Señor anoche, cuando esta varona de Dios, el apóstol Margarita, nos hacía adorar con tantas fuerzas.
Y ella decía, hemos nacido para adorar. Así es, hemos nacido para adorar. Y sí, amén, dije yo, ahí hay un mensaje de la palabra. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasa? Que labrar en el origen de esa palabra, usted vaya al diccionario hebreo y significa adorar. Labrar significa adorar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? No, pero fuerte, es para Él. Él lo hizo. Amén. Y lo dijo, quiero que labres, que me adores con todo esto, y quiero que guardes esto. Ahora, guardar tiene un origen. Guardar tiene un origen. Un tremendo origen esa palabra. Y significa esto, mire, así. Así está en el diccionario antiguo hebreo. Dice, tener cuidado por causa de un adversario. Eso es guardar. ¿Cómo es? Tener cuidado por causa de un adversario. Por eso le decía recién, cosas es causa, y ese adversario ya fue causa de nuestro Dios. Y decía la varona anoche, ya lo eliminó a ese. Ahora, ¿por qué sigue teniendo influencia en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos prosperados? ¿Y por qué no estamos sanos? ¿Por qué? Porque la iglesia está comiendo de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y quieres saber qué es esto? ¿Quieres saber la iglesia qué es esto? Como dice mi abuelo el apóstol Byron, pregúnteme. Gloria a Dios. ¿Quieres saber o no? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vas a ver qué es. Sabe que gran parte de la iglesia ¿se lo digo, papá, o no se lo digo? Gracias. Gran parte de la iglesia se come los diezmos. ¿Sabe que el diezmo es ese árbol de la ciencia del bien y del mal? No me mire así. Esto es palabra de revelación por el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que cuando usted se come el diezmo, dice que es, ¿sabe quién se ocupa del diezmo? Si usted va y entra en internet donde quiera, y hay muchos detractores de la palabra. ¿Y sabe de qué hablan todos? De que los siervos robamos a la gente porque pedimos el diezmo. El tema del diablo es el diezmo. Y le dijo a Eva, serás como Dios. Y claro, yo tenía hijos que se pusieron millonarios de la noche a la mañana por una impartición, y ya les pareció que era mucho darle al Padre el diezmo, y dijeron, no, esto es con mi fuerza, seré como Dios, yo puedo, soy todopoderoso, yo hago esto, hago aquello, hago el otro. Dígame si no es así. Yo tuve varios empresarios y tuve abogados, ¿sí? Aquí en el ministerio allá en Tucumán, y cuando prosperaron se fueron con lo que no es de ellos. Y bueno, ahora están mal esa gente. Y yo anoche, alguien decía, creo que el apóstol Margarita decía, o los apóstoles que oraban acá, los apóstoles Miguel y Páez, Jorge Páez, ¿saben qué? Pactamos por los hijos, los que son hijos que se fueron.
y que se fueron confundidos, equivocados, que se fueron engañados por esa serpiente antigua, y hoy están en problemas. Nosotros sabemos, conocemos de ellos, están en problemas. Ahora, ¿sabe qué? Acá habla de dos cosas, y ya termino con esto porque me pidieron que sea breve. Ya termino con este mensaje. La doble maldición de Malaquías capítulo 3. La doble maldición de Malaquías capítulo 3 pertenece a la prosperidad y a la salud. A la prosperidad y a la salud. ¿Por qué le digo esto? Usted cuando ve la simbología de la medicina mundial, tiene un básculo y dos serpientes. Una de esas serpientes tipifica a Mamón, y la otra serpiente tipifica al demonio que enferma a la gente, llamado Farmaqueia. Y esa es la doble maldición que Dios le da lamentablemente a los hijos de desobediencia. Le dice: malditos sois con maldición. La vara de Aarón se comió las dos culebras de los brujos, de los hechiceros del faraón. Se comió la vara de Aarón, ¿sí?, que la tiró Moisés ahí. La vara de Moisés, más bien, se comió las serpientes de los brujos del faraón. Esas dos serpientes pertenecen a la simbología de la medicina mundial, y es Mamón y Farmaqueia. Y esa era la orden en el huerto. Quiero que me adores con todo esto. Quiero que te cuides de un enemigo que te va a venir a estorbar. Y diga conmigo: no quiero que te comas el diezmo. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, iglesia. Fuerte, fuerte para Él. Vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes. Tengo testimonio de eso. Aleluya. Estamos prosperados. Y hace casi 20 años que estamos en salud de reino. Mi padre sabe eso. Amén. Yo y toda nuestra gente. Aleluya. Levántese a ver los hijos nuestros. Levántese. Aleluya. Denle un aplauso, vamos. Aleluya. Aleluya. 16 pastores, 2 profetas, 2 evangelistas. Y si no es prosperidad, ¿esto cuál es? Denle un aplauso al Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Amén. Al principio de esta palabra les decía: tengo testimonio. Está mi padre acá. Tengo testimonio. Y no es de ahora, porque estoy con él. Lo que sucede es que ahora estoy prosperado, porque tengo un padre y una madre que nos guardan, nos cuidan. ¿Sabe qué? Le doy una primicia, una más. Una primicia más. ¿Usted vio la armadura de la fe? ¿Conoce la armadura de la fe? La armadura de la fe está constituida
por poderes espirituales. Está la coraza de justicia, ¿sí? Amén. Está el yelmo de la salvación. ¿Qué más? Está el calzado del apresto del evangelio. Y cada una de esas cosas tipifican una de las personas de nuestro Dios. Y después dice el escudo, dice sobre todo. ¿Cómo dice la palabra? Sobre todo. Dice, tomad el escudo de la fe. Y yo tengo un escudo de la fe. Y ese escudo de la fe se llama el apóstol Juan Andrés Buzo y su esposa Liliana de Buzo. Ese es mi escudo de la fe. Porque ¿quién me imparte fe a mí? Ese Padre. Amén. Y como ese Padre me imparte fe, Él me habla, me dice y yo obedezco en todas las cosas que Él me dice. Estamos en evolución. Llevamos recién casi 4 años de paternidad. Y mi Padre pide mucho, porque sabe que podemos dar mucho. Si no, no nos pediría. Denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Él sabe que podemos dar más. Aleluya. Y nuestro Padre de fe conoce nuestras limitaciones. Todo padre conoce hasta dónde está el hijo. ¿Qué es lo que puede hacer o no el hijo? Por eso es Padre. Y es mi escudo de la fe. Mire, yo le hablo a Él. Muy poco le hablo porque Él me ministra igual a mí. Porque yo lo sueño a mi Padre. Me ministra en sueño. Y porque yo oigo sus prédicas, todo lo que Él predica, y los muchachos me mandan las prédicas. Yo ahí nomás, a la madrugada nomás ya las vemos en casa, con mi esposa, con mi hijo y algunos de los hijos que quieren estar con nosotros. Todas las madrugadas, estamos hasta las 4, 4:30, todas las madrugadas despiertos, como decía la varona acá, ¿sí? Entregando lo que es de Dios para que otros vivan y vivan bien. Eso nos enseñó el Padre de la fe. ¿Sí? Amén. Así que el Padre de la fe también nos enseña a obedecer. ¿Sí? No es una cuestión de Él, es una cuestión de la palabra de Dios. Y son constituciones del reino de Dios. Y cada uno de los preceptos. Mire, amada iglesia, por ahí uno invoca a los ángeles de Dios y los llama a ellos. Pero el Salmo 103:20 dice que ellos obedecen la voz de sus preceptos. Y en la palabra hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos, hay preceptos. Y los ángeles de Dios obedecen la voz de sus preceptos. Y los preceptos de Dios están escritos en la palabra. Las finanzas son preceptos de Dios. Los mandatos de la palabra, el diezmo, la ofrenda, la primicia y los pactos son preceptos de Dios. Y yo puedo ver la mano poderosa, el brazo extendido de nuestro Dios sobre la iglesia cuando la iglesia es obediente. ¿Sabe lo que es, amada iglesia? No consultar, no ir a consultar facultativos de la medicina durante 18 años o 20, casi 19 años. Es una tremenda bendición eso, sin desmerecer a los profesionales de esa rama. Ellos son necesarios, porque hay gente que no le cree a Dios, hay gente que no lo conoce a Dios. Son necesarios. Por eso Dios permite que estén y que existan. Pero hay un linaje escogido por Dios. Hay una familia real. Y esa familia real no debería tener ningún inconveniente ya, porque este es el deseo de Dios. Que seamos prosperados y que tengamos salud.
Esas son causas de nuestro Dios. La palabra cosa, acuérdense, es causa. Nuestro Dios aboga todas esas causas. El año pasado nos enfermamos todos en el ministerio. ¿Se acuerda, papá? Pero era una cuestión de un problema de lengua, como decía el apóstol Mariel aquí. Y yo lo confesé públicamente en este lugar. Y por eso le abrimos la puerta al enemigo y él entró y nos enfermó a casi a todos. Pero por eso tengo un padre de fe, tenemos padres de fe. Tomamos el teléfono, porque no estamos acá a la vuelta como usted, ¿no? Son 800 kilómetros. Pero mi papá siempre está del otro lado. Oró mi padre, nuestro padre de fe, nos oró a todos. Y a los 3 días estábamos sanos. Fue como una resurrección eso. Claro, claro. Es testimonio. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, no fue por un problema de desobediencia en las finanzas, fue por un problema de hablar mal. Y yo lo confesé aquí públicamente y se lo dije a mi padre, hablábamos mal, porque claro, somos los super hijos de Dios, sanos y fuertes y prosperados y con plata y qué sé yo, entonces ya nos creemos superiores a todos los demás. Eso nos pasa a todos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos tumbó la estantería. Entonces Dios nos tumbó el estante y tuvimos que hablar con papá para que papá nos restaure la unción. Decía la varona de Dios, la unción sin presencia no es nada. ¿Y cuál presencia? La presencia del poder de Dios a través del Padre. Nosotros necesitábamos esa presencia y la voz de Él es presencia. Amén. Su persona es presencia, pero su voz también es presencia. No lo estoy adorando, no lo estoy venerando, sino que lo estoy amando a mi Padre. ¿Por qué no? Si Él me ha hecho tanto bien. Él nos ha hecho tanto bien. Él nos ha hecho tanto bien. Tuvimos 14 años sin padres. 14 años sufriendo, empujando un tanque de guerra. No lo podíamos llevar ya. Y le clamamos a Dios por ellos. Y un bendito hermano de Tucumán, el apóstol Juan José, nos presentó a estos padres hermosos. Y la cosa se transformó. Nuestras causas pasaron a ser causa del Todopoderoso a través de los padres. Y todas las cosas comenzaron a cambiar. Y muchas cosas a transformarse ya. Y lo que es transformado nunca más vuelve para atrás. Gracias, papá. Lo que usted transforma en su vida nunca más se vuelve para atrás. La cuestión no es cambiar, sino transformarse. Dice la palabra de Dios que todos seremos transformados. Así que vaya transformándose a través de los padres. Ustedes que lo tienen aquí, como decía la varona, sáquenles el jugo a los padres. Sáquenles el jugo, amándolos, obedeciéndolos en todas las cosas. En todas las cosas, para que las causas suyas a través de esos padres sean las de Dios y Dios se encargue. Amén. Vamos a diezmar y a ofrendar con alegría, ¿verdad? ¿Sí? Nadie quiere estar bajo el poder del enemigo y perder los atributos divinos del poder de Dios.
Vamos a obedecer, amada iglesia. Amén. Aleluya.